Hola, buenas tardes. Bienvenidos a En Sintonía con tu presencia. Gracias por estar aquí una vez más. Y bueno, hoy tenemos un tema bien interesante que creo que a todos nos llega muchísimo. Esta invitada que tenemos hoy sabe bastante de un montón de cosas, así que creo que va a estar bien, bien, bien importante. Quédense. Ella es Estela Perdomo, es de Veracruz como yo y se formó como terapeuta floral. Ella es tanatóloga, pero además es terapeuta floral, el estudio del eneagrama, el calendario maya, de acompañamiento a familia y amigos de suicidas, hipnosis ericksoniana, el aquí y el ahora, vidas pasadas, vida entre vidas, energías pegadas, todo esto con la hipnosis, formación de 4 años de hipnosis, porque bueno, esto es algo a lo que se le tiene que tener mucho respeto y también con el método Yuen, entre muchas otras cosas. Ella además es devota de Swami, de Sai Baba, también a quien conoció y estuvo con él en su ashram. Así que tiene muchísima, muchísima experiencia. También colabora con una fundación muy importante que yo espero que nos cuente un poquito. Dice, directora voluntaria del albergue Amigos Jaime en Acción, que es un lugar en Veracruz, un albergue en Veracruz, de ahí en el puerto de Veracruz, en el sureste de México, donde están haciendo una labor muy, muy, muy bella por los niños. Así que bueno, vamos a recibir ya a nuestra querida Estela, que ya está aquí. Bienvenida, Estela. ¿Cómo estás? Gracias, Roxana, qué alegría estar contigo, compartiendo con tu público. Muchas Ay, gracias qué por la invitación. gracias, gracias a ti por aceptar, por estar, por compartir. Creo que tu conocimiento y toda tu experiencia durante tantos años ayudando a tanta gente con todas estas pérdidas, o duelos, nos va a ayudar mucho a todos nosotros para comprender lo que ni siquiera tenemos idea que tenemos. Sí, yo soy una enamorada de la tanatología. ¿Por qué te enamoraste de la tecnología primero? Cuéntame. Fíjate que nunca me di cuenta hasta después de pasados varios años que a mí me interesaba escuchar a las personas y conversar con ellas. Y fue cuando de pronto apareció un ser maravilloso, Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología. Y entonces me doy cuenta que eso que ella estaba planteando era algo que a mí me llamaba mucho la atención y de manera, claro, muy sencilla, muy empírica, pues yo lo hacía, ¿no? Entonces, pues busqué formarme de una manera, pues lo más profesional, lo más completa que en ese momento se dieron las circunstancias y apareció el Instituto Mexicano de Tanatología y la Asociación Mexicana de Tanatología. Te estoy hablando de hace 25 años. Actualmente ya hay instituciones muy reconocidas que hacen formación de tanatólogas y tanatólogos. Y bueno, pues a mí se me abrió una puerta de oportunidades. Me enamoré de la tanatología y las respuestas tan favorables que brinda, ¿no? No solamente tiene que ver con las personas que se nos van, con nuestros familiares, que se mueren, esas pérdidas, sino que también tienen que ver con otro tipo de pérdidas. Cuéntanos un poquito, ¿cuántas clases o háblanos un poquito sobre todo este tipo de duelos que podemos, tener los seres humanos y, como dije al principio, ni siquiera nos damos cuenta? Mira, todo depende de la individualidad de cada ser, porque lo que para mí puede ser una pérdida, para ti puede no serlo. Pero vamos a hablar de las pérdidas tradicionales, aquellas que están aceptadas socialmente vivir como pérdida, porque ese es otro boleto. Es cuando va un familiar a fallecer, pero se espera su fallecimiento porque tiene ya un periodo de enfermedad, un periodo de estadía, de gravedad en el hospital. Esa es una muerte anunciada, de un duelo anunciado, pero está obviamente la muerte intempestiva, esa que nos agarra en una completa desinformación sin esperar que suceda semejante evento en nuestras vidas, ¿no? Está el duelo por divorcio, por separación,
El duelo porque las expectativas que generé en relación a mi profesión, a mi negocio, a mi matrimonio, de pronto no se dieron. Es el cambio también a veces de país, una etnia tan diferente a otra etnia en la que de pronto estoy interactuando, hace un duelo muy profundo en mi ser, ¿no? Está el duelo que también te lleva a sufrir intensamente por la pérdida de una mascota o la pérdida de un órgano o de una pierna o la pérdida de la visión. Y un duelo que está muy enmascarado y que es muy complicado es cuando de pronto yo debo ser donador, donadora de un órgano. A las personas normalmente que van a donar un órgano, se les invita a una terapia previa muy profunda, donde no es de manera espontánea y superficial, yo levanto la mano para ser donador porque soy la persona idónea, sino realmente que va a representar posterior a esa donación. Entonces hay una serie de duelos que va a depender de cada persona cómo los interprete, pero sobre todo cómo los interpreta su clan, que finalmente nosotros vamos heredando conceptos muy definidos de lo correcto, de lo incorrecto, de lo que es favorable y de lo que es poco favorable. Entonces ahí se empieza a desarrollar toda una telaraña de emociones, de pensamientos y de circunstancias que van a ser un duelo único y para cada quien de diferente visión y sentimiento para resolver. Y hay duelos muchísimo más complicados, como lo puede ser el duelo por suicidio. Yo, sin etiquetar ningún duelo, porque mi trabajo no es etiquetar los duelos, mi trabajo es acompañar a las personas a que miren diferente y comprendan la circunstancia que están viviendo y la acepten. La tanatología se basa en la aceptación de la realidad. Esta es mi realidad. ¿Y qué puedo hacer al respecto, no? Entonces, por ejemplo, el suicidio es un duelo muy confrontativo de mucha culpa, porque a veces nos damos cuenta de que hay una tendencia suicida en cierta persona y lo vemos y buscamos la manera de resolver, de apoyar. A veces nos damos cuenta y no queremos reconocerlo. Y de eso hay historias muy profundas que nos dejan grandes enseñanzas, ¿no? Más adelante te hablo un poquito al respecto. Entonces, todos esos duelos son más complicados. El duelo sin cadáver, Roxana. A ver, ahorita con este movimiento mundial tan fuerte que se ha dado de las desapariciones de las personas, es un duelo muy intenso de amplio espectro, que no solamente afecta al núcleo familiar, afecta a la sociedad en lo general, porque hay siempre ese anhelo de va a sonar el celular, va a sonar la puerta y es mi hija, es mi hijo que finalmente está regresando a mí. Y eso no será. Entonces, todo ese tipo de duelos se miran desde otra óptica y se acompañan, claro, con el mismo respeto, con el mismo interés, pero a veces hay que buscar muchísimo más a profundidad, Roxana. Para ejemplificar y sensibilizarnos un poco con el tema, ¿puedes compartirnos algunas historias o alguna historia? Sí, 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 con el debido respeto y guardando obviamente la privacidad. Te puedo platicar que en esto de poner el altar de muertos, de pronto yo voy a quitar a X o a Z persona que es directamente mi familiar, que ya falleció, tendría todo el derecho de estar ahí, pero estoy tan enojada, tan enojado, he descalificado tanto su actitud que no merece estar en mi altar. Te pongo un ejemplo. Hace unos años, ya varios años,
me buscó una persona migrante. Ella se había ido a Estados Unidos hacía, varios años y por circunstancias diversas ella no había podido, obtener su pasaporte que le permitiera entrar y salir de Estados Unidos legalmente. Entonces, ella, se mantiene muchos años en Estados Unidos. En cuanto hay un movimiento político que facilita las cosas para algunos migrantes, ella puede venir a México y intenta buscar a sus hijos. Y se encuentra una pared, fría, indiferente, de mucha ira retenida, contenida, y desde luego le dicen: "Gracias, pero no tenemos interés de platicar contigo". Entonces, es así como llega conmigo por ese duelo de derrumbamiento de quiero que me escuchen y no están interesados en escucharme. Entonces, empezamos a platicar, empezamos a sacar datos, me doy cuenta que hay elementos muy sólidos, pero también muy fuertes para que haya una mala interpretación de la circunstancia que vive esa familia. Esta familia, remóntate, pues, no sé, unos 80 años atrás aproximadamente, porque tenemos que ver el tiempo y el contexto de los duelos. Es una chica que su mamá la regala a una señora, a quien quería mucho, a quien admiraba y que se iba a ir a vivir a Ciudad de México para empezar su vida familiar. Se casaba, dejaba su pueblo natal y se iba a Ciudad de México, y entonces le regala a su hija una muchachita de unos 12, 13 años. Empieza esa vida de esta chiquita atendiendo a esta joven mujer con su esposo. Tienen un niño y siguen, estando en una dinámica que no es justamente familiar, porque nunca la toman como hija de familia, siempre la toman como la muchachita del aseo. Eh, Se utilizaban palabras que gracias a Dios ahora se han ido erradicando, pero era la sirvientita de la casa. Pero, esta señora, su esposo, traía un niño de un matrimonio previo, un poco más grande, unos 5 o 7 años más grande que la muchachita. Empiezan a crecer, ella desde luego no va a la escuela, él sí, él empieza a tener ya una formación, eh, pues, digamos que profesional, eh, ella queda viuda, entonces el chico queda como hijo único de ella, ¿no? Y entonces, le da un trato preferencial bajo toda circunstancia. Ella tiene otro embarazo que lamentablemente no se logra, por lo tanto, este hijo de su esposo, de su primer matrimonio del esposo, se convierte en una persona para ella de gran significado, de mucha relevancia. Y este chico, siendo unos 5 o 7 años más grande que la muchachita, estando ella muy pequeña, de 13 o 14 años, pues abusa de ella y la embaraza. Entonces, desde luego, pues la señora se ve sumamente ofendida y agredida por semejante, atrevimiento de la niña de embarazarse del príncipe casi, casi de Gales, ¿no? Pero, acepta que tenga al bebé. Y bueno, no se casa, desde luego, con ella, pero tiene a su bebé y ella se da cuenta que la llegada de ese bebé, le produce una profunda alegría. Y entonces, se hace, cargo totalmente de ese bebé y sigue manteniendo a la niña, porque realmente era una niña de 14 años, en la misma condición de la sirvientita de la casa. Para no hacértela cansada, obviamente van transcurriendo los años y ella llega a tener 4 niños. Son 2 niñas y 2 varones.
y es la madre la que se hace cargo de esos 4 niños, dejando a un lado todo el tiempo a la madre biológica, donde no le dan ningún mérito, donde no le permiten, tener realmente ningún contacto más allá de lo necesario de la atención de la sirvienta hacia los pequeños. Ellos crecen con un vínculo muy fuerte con la que es su abuelita, crecen con un vínculo muy fuerte con papá, que papá, pues, haz de cuenta que es el hijo mayor, el hermano mayor, porque la mamá se hace cargo, totalmente. Y bueno, pues, en algún momento ella huye de esa casa, había mucha violencia, había golpes, ella, remite que le pegaba mucho en el estómago, en los glúteos, en las piernas, en la espalda, de tal manera que no se le notara en la cara que estaba siendo golpeada y sometida. Y la señora se daba cuenta, pero le parecía que era tan natural Normal. que que él la golpeara, o sea, ¿por qué hacía tanto escándalo? Debería de agradecer que ahí tenía casa, comida, le tenían a sus hijos bien atendidos, este, y no encontraba la señora, y aquí hay que detenernos un poquito, en el mundo bizarro de la Ah, señora. claro. Todo eso tiene una connotación de cierta lógica. Por eso mirar el tiempo y el contexto es muy importante. No es la situación de ahorita, con la mentalidad de ahorita, con todo lo que se nos ha abierto. Es la mentalidad de hace 60 años, 70 años. Pero esa señora que tiene esa duda, tiene una historia que no va a justificar, pero va a respaldar de alguna manera, esa actitud tan egoísta, tan arbitraria, tan indiferente. Bueno, ella en un momento dado se cansa y ve la oportunidad de huir y se va a Estados Unidos, pasa la frontera, allá, encuentra otra pareja, se casa con esa persona y tiene 2 hijos más. Pero bueno, la vida finalmente no le permite, desconectarse porque ella de alguna manera, pues, vio crecer a sus niños, los parió, obviamente, y ella quiere regresar, y eso es lo que hace. ¿Qué sucede aquí con los 4 hijos? Mi primer contacto es con las 2 hijas mayores, es de esa perra, y digo, disculpa, que utilice esta frase, pero son frases que lamentablemente hemos escuchado muchísimo, sobre todo en generaciones atrás. Esa perra no merece nada, porque las perras no abandonan a sus hijos, y está tan mal aplicada, está de una forma tan arbitraria que es complica muchísimo más la visión de la comprensión sana. Este, no quieren verla, no hay manera de que haya un acercamiento, y empezamos a buscar un poco más de información. La señora me comenta que desde la primera vez que ella empezó a ganar dinero, empezó a mandar dinero a México. Se lo mandaba a su suegra, vamos a decir, a la abuela de los niños. Y siempre mandó, siempre, siempre, siempre mandó cartas. Nunca le regresaron las cartas, pero nunca tuvo tampoco ningún tipo de comunicación con ellos. Desconocía su número telefónico, había un aislamiento muy fuerte. Con la información, pues, hubo un acercamiento con las hijas para que trataran de mirar distinto. Fíjate que, vas haciendo un collage de todo lo que va sucediendo, porque yo me apoyo mucho en el transgeneracional, porque hay una base de comportamiento que nos va a dar, pues, una orientación de hacia dónde podemos movernos un poquito para obtener una respuesta. La hija mayor es normalmente la princesa de papá. La hija mujer primera
va a tener una, relación buena, mala, regular con su abuela paterna. En este caso, ella tenía a su abuela paterna, obviamente, sentada, pues, en un altar, porque le habían dicho que su madre se había ido, sin voltear atrás, que los había dejado sin importarle que estaban chiquitos, que era una mala mujer, que no merecían absolutamente nada. Entonces, crece con ese chip y, bueno, ella, se fusiona de una manera muy fuerte con la abuela paterna y su personalidad. Sin embargo, al acercarme a la hija 2, la hija mujer 2, ella trae una conexión más fuerte, igualmente significativa, madre que padre, pero el árbol tiene un equilibrio siempre muy gentil. La hija 2, ella viene más cargada a su clan materno, a su mamá, a la madre de su mamá. Ya todo lo que sabemos de cómo se va repitiendo en Okey, efecto dominó. Y okey. ella es la que, eh, está más dispuesta a escuchar a su mamá. Gracias a Dios, finalmente se habló con el papá, la abuela ya había fallecido, se habló con el papá, pues, para que se diera la oportunidad de ser honesto, de liberar esas culpas, porque el señor traía unos problemas de salud tremendos, porque finalmente la culpa te alcanza más tarde que temprano. El inconsciente Claro. es muy literal y se pudo, conseguir el acercamiento, pero gracias también a que la segunda hija, cuando platicamos de que mamá estuvo mandando dinero y estuvo mandando cartas, se da el atrevimiento de ir a buscar en el ropero de la abuela y encuentra toda la información, y sabe que mamá estaba diciendo la verdad. Aquí lo que se busca no es trasladar culpables, porque no hay culpables, No Roxana. hay. Hay una serie de circunstancias, pero bueno, finalmente entendieron la historia de esa abuela, por qué reacciona de esa manera, tanto de la abuela paterna como de la abuela materna que regala a su hija, y se van acomodando las cosas para perdonarse y perdonar y vivir el aquí y el ahora, porque la tanatología, ya que haces todo el proceso, antes que nada de aceptar la realidad y de cómo vas a ir resolviendo paso a paso el duelo, a lo que te lleva es al dulce recuerdo, al agradecimiento, que finalmente es lo más importante. Y logra esta familia convivir. Desde la honestidad, desde la Guau, empatía, desde el respeto. Entonces son cosas que te dejan con mucho agradecimiento por tener la información que pones a la disposición de la persona, ¿no? qué Y bueno, historia. historias hermosas, muy hermosas. Muy y bueno, y bendito sea Dios que se resolvió, y ahí es que está clarísimo todo, cómo es que los seres humanos nos ahogamos en un vaso de agua, traemos nuestra nubecita negra aquí arriba porque queremos y no vamos más allá, ¿no? Es que fíjate que mirar diferente, nos quita pesos emocionales. Así como ella decide y ella mujer decide irse, salir de esa agresión y buscar un nuevo horizonte, también podemos verlo en los caballeros. Fíjate que pasa algo muy curioso en algunas familias. Algunas familias vienen de un sentido matriarcal, no sé si lo estoy diciendo, matriarcal, Sí. eh, muy fuerte, donde la madre, va a decir: "Y tú cuidado y te dejes, ¿eh? Y tú no eres la chacha de la casa, y tú exige, tú Uy, sí. necesitas tener bien puesta tu figura". No es que esté ni bien ni mal, Ujú. es simplemente que estamos repitiendo patrones que ahora, gracias a Dios, se han abierto, aunque todavía sigue teniendo otras connotaciones que se han dado por otras causas. Pero entonces, esta madre que le está inculcando a su hija mujer Ah, su hija mujer. esta Ah, soberbia,
que ella, no ceda, que ella siempre esté como muy, eh, atenta ¿Y qué a hacer aquí? recibir. Y, Ujú. ¿sabes una cosa? La vida es equilibrio, Roxana. Claro, Tiene que haber un dar y un recibir y una satisfacción mutua para que sí, los seres humanos podamos vivir con mayor, y mejor convivencia. Entonces, ella, es una mujer muy fuerte, sola, autosuficiente, se queda con sus hijos porque el fulano se fue por los cigarros y nunca regresó. Y entonces yo voy a transmitirle a mis hijas mujeres que ellas no permitan que abusen de ellas, que las tomen de chachas, que les hagan, que les tornen. Entonces la hija entra al matrimonio con ciertas características. Y bueno, pues él se convierte en un cero a la izquierda, porque tiene a la suegra, tiene a la esposa y están en ese mundo, que es un mundo de mucha confusión de valores, de mucha confusión de roles, y él termina yéndose también. Eso no, a veces no lo vemos, pero entonces cuando alguien te dice: "Es que mi padre me abandonó", no se justifica, pero aclara muchas cosas. Y esa claro. abuela en particular tampoco permitió que su hija, en un anhelo de separarse del clan materno y irse con su esposo a vivir fuera de ese estado, de esa ciudad, lo pudiera hacer. Ella no se lo permitió. Entonces él se fue. Claro, hay que ver la película completa, porque solamente vemos una partecita. No, y de películas completas, tengo el caso de unos hermanitos, este, unos chiquitos que, pues, se muere su mamá. Lamentablemente el papá, pues, se dedica a tomar y a hacer una serie de actividades lejos de la casa y abandona literalmente a la Mm, suerte, a lo que los vecinos les acercaban, a lo que la circunstancia, les daba a sus niños. Ellos vivían en una ranchería bastante lejos, por allá de la zona de Jalisco. Y entonces, ella, pues, la niña, en algún momento, que entra a la edad de merecer, el papá le presta cierta atención y se empieza, pues, a negociar el matrimonio, ¿no? Para fortuna de esta niñita, que estaba muy chavita, tendría 14, 15 años, vuelvo a lo mismo, vámonos a tiempo y a contexto hacia atrás. Está ilusionada porque el muchachito, pues, es guapo, ella cree que, pues, está enamorada de él y a la mejor sí lo estaba, ¿no? Pero un día antes de la boda le confiesa que su hermano la violó, que ella ya no es virgen. Entonces entra en una ira muy fuerte ese chico que se siente, ofendido, que se siente engañado, quiere, parar la boda, pero no lo hace porque se va a exhibir ante la sociedad de ese entorno, se casa con ella, él seguramente ya traía problemas de adicción de alcohol, pero bueno, por culpa de su tío, que violó a su mamá y que su mamá tuvo que decirle a su papá que ya no era virgen, pues el papá agarró la botella, pero con fe y devoción. Y bueno, de esa relación se dan 2 hijos, y el papá en una borrachera, pues se accidenta y se mata. Y entonces el tío, ese tío desgraciado, infeliz, que les desgarró la vida a ellos mi y a mamá, su ya. madre, se hace cargo de la casa, de todo. Él nunca se casa. Y se hace cargo de escuelas, bla, 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 bla. Ay, y mi mamá, pobrecita, ella nunca pudo superar la vergüenza, el dolor, y la familia de mi papá nunca la perdonó porque se enteró de qué había pasado. Entonces, tenemos que ver que estamos cayendo en una autocompasión.
donde también, la mamá encuentra, sin proponérselo, pero de alguna manera se estaciona en un lecho de confort. Mírenme a mí qué pobrecita que soy y mamá Claro, jamás se hizo responsable de nada. qué El terrible. tío desgraciado ese fue el que se hizo responsable de todo. Ah, Y bueno, finalmente muere la mamá también por culpa del tío, porque bueno, le dio diabetes y no se cuidaba y toda una historia. Y entonces, pues el tío ya está grande y nadie lo quiere cuidar. Nadie lo quiere cuidar porque es el excluido de la familia, el claro. apestado de la familia por violador. Entonces, yo tengo la oportunidad de platicar con el tío, que resultó ser un señor encantador, un señor realmente muy preparado, y me da la oportunidad de trabajar con él. Y después, pues, me da la oportunidad la vida de acercarme a los sobrinos que estaban sumamente ofendidos y que, desde luego, siempre le hicieron sentir que tomaban los beneficios económicos, pero con una descalificación absoluta, porque era el causante de todos los conflictos que había vivido su madre, su padre y ellos. Entonces, sí, cuando platicando con ellos, porque estaban muy versados de la historia, con pelos y detalles de lo que había pasado, yo le pregunto: "¿Qué edad tenía tu mami cuando la viola tu tío?". Uy, dice: "Mi mami estaba muy chiquita, mi mami tenía 8 años". Claro que comprendes, una niña de 8 años, o de cualquier edad que reciba ese trato de quien sea, pues no deja de ser un acto aberrante, ¿verdad? Entonces, pues 8 años, una pequeñita que abusan de ella. ¿Y tu tío qué edad tenía? 12, 12 años. Entonces, te das cuenta Mm, que lo más probable es que era un tocamiento de un niño que estaba entrando a la adolescencia, que pasaba horas enteras solo con su hermanita. Porque además, si tú me dices actualmente un niño de 12 años, pues la circunstancia es diferente. Los niños de 12 años, incluso dependiendo de las características del niño y demás, pueden tener una conciencia más clara sobre la sexualidad. Pero cuando yo me acerqué con el pediatra, para que el pediatra me orientara en relación a lo que sí era posible que hubiera sucedido y lo que era imposible que hubiera sucedido, nos fuimos al tiempo y al contexto y me dijo: "Mira, es muy difícil que un niño de hace 70 años, a los 12 años de un rancho, tuviera esa capacidad". Además, su complexión muy chiquita, muy delgadito, ni siquiera era por fortaleza, ¿me entiendes? Y bueno, la verdad es que, lo más posible es que jamás haya habido esa violación. El tío, pero la mamá se sintió por los, conceptos de aquella época que estaba sucia para llegar al matrimonio. claro. Entonces, historias que se desenmarañan y entonces pudieron llegar a buen término, Pues, afortunadamente. afortunadamente esas historias y qué importante es el trabajo de ustedes como tanatólogos para desenmarañar todo esto, ¿no? Bueno, en tu caso, que también, tratas transgeneracional y todo esto, puedes llegar a conclusiones, como por ejemplo, esto de que me llamó mucho la atención del primer caso de las mujeres, ¿no? Que la primera hija está muy allegada al papá y a la rama del papá, y la segunda a la mamá y a lo que es la rama de la mamá. Entonces, era como que hablar un poco más, dirigirse un poquito más a la segunda, porque quizá ella iba a comprender, ya sabiendo eso, sabes que quizá ella iba a comprender más la situación de la mamá, ¿no? Es que, el árbol es impecable, ¿eh? De verdad, el estudio Ujú. del transgeneracional, así como la primera hija es la princesa de papá, el primer hijo varón va a ser el príncipe de mamá.
O sea, el árbol siempre va a estar haciendo una cruza Equilibrio. impecable, un equilibrio impecable. Y podemos entender un montón de cosas. Digo, no es regla absoluta, desde luego, cada caso es único, pero ¿qué sucede de pronto cuando nace una niña primogénita? En términos generales, hay fiesta, llegó la primogénita. Lo que hubiera sido niña o niño, es bienvenido, pero es muy común que el siguiente embarazo sea anhelado del sexo contrario. Claro, la Las parejita. parejas en el consciente o en el inconsciente van a tratar de tener a la parejita, pero no llega la parejita, llega otra niña. Y bueno, esperábamos al niño, pero mira, ya tenemos la parejita de niñas o Para de que se niños, acompañen, claro. se acompañan y los voy a vestir iguales y pero, ¿qué pasa con el tercer embarazo? El anhelo del sexo que les está haciendo falta, del sexo contrario a lo que ya tienen, es mucho más fuerte. Y puede ser nada más en uno de los progenitores o puede ser en ambos progenitores. ¿Y qué sucede? Que ese ser, que tiene vida intrauterina, que tiene una conexión muy importante con mamá, mamá puede ser que esté rezando porque diga, Virgencita, no seas malita y te encargo que ahora sí llegue el niño, porque ya sabes que nos morimos por un niño. Y ese ser que está en vida intrauterina dice, soy niña, lo lamento, soy niña. Entonces, el transgeneracional abre un mundo maravilloso y bueno, aquí hablamos de un duelo por suicidio, que bueno, el papá se resistía muchísimo a aceptar, la preferencia de su hijo varón, un linaje de hombres muy fuertes, todos médicos. Entonces, de pronto tú me vienes a decir que te gustan los chicos. No, pero además a él le gustaba vestirse de mujer. El papá, y tenemos que entenderlo, tuvo un choque emocional y mental muy fuerte. O sea, no es algo irracional y de descalificación, es algo que se tiene que comprender con humildad. Y entonces le dice una frase que nunca olvidó: "Prefiero verte muerto que vestido de mujer". Y se lo concedió, se mató. O sea, es fuerte, ¿verdad? Esos son duelos que se tienen que mirar con mucha humildad, con mucho respeto, sin descalificar, o sea, de voltear a ver a ese padre y decir, pero qué insensible, pero cómo es posible. Ese padre trae una historia, Roxana. Sí, sí, Entonces, viene de una historia de machismo y de, sí, distorsión. exactamente, de distorsión. Entonces, el objetivo de de la tanatología es el dulce recuerdo. Y entonces vas poniendo Mm, en tu altar, que en México pues tiene una connotación muy profunda, muy bonita, a esas personas que las tenías. El tío que se murió en la cárcel, el aborto que me hice y que nadie supo, pero el inconsciente sí lo sabe. El del duelo de aborto, es un duelo, bueno, nosotros en un congreso fueron 3 días de duelo de aborto, muy profundos, ¿no? Ese aborto que me provoqué, que no es ni bueno ni malo, fue mi decisión, ujú. mi circunstancia, yo creí, yo sentí, yo supuse que era lo correcto. O sea, no estamos, aquí calificando Juzgando. dogmas. Un duelo que a mí me causó, porque me llenó de una profunda ternura. Fíjate que ella era hija bastón. La hija bastón, el hijo bastón, es el que se queda, obligadamente a cuidar al padre o a la madre. Entonces ella, se queda soltera, Ujú. cuidando a su madre, después,
se cree enamorada y correspondida, siendo soltera, se embaraza, la mamá pega el grito en el cielo, hay una descalificación, tremenda, insiste mucho para que reprime el embarazo, para que lo den en adopción, ya que se le pasó el tiempo del aborto. Ella, entra en confusiones muy profundas, muy dolorosas. Trabajaba de, prefecta en una secundaria. Entonces, el concepto de prefecto es esa persona que está checando que todo esté en orden, que nada se salga de No control. se puede equivocar, tiene que ser perfecta, ¿no? Y era Perfecto, perfecto. una escuela privada, entonces había que cuidar mucho el Me imagino. empleo. Y entonces estoy hablando de que estamos hablando que ella asume posturas rígidas. Yo soy prefecta. Lamentablemente, fallece su bebé, no logra término. Mm, Ella se siente sumamente culpable porque, pues, había reprimido mucho, el que el estómago, se expresara, y bueno, hay un sentido de mucho enojo con la mamá, y la mamá de mucha desilusión con ella, o sea, tienes que abrir el abanico. La mamá fallece y ella, se siente muy mal porque se siente liberada. Y mm, entonces es como realmente, llega a mí por primera ocasión. Trabajamos el duelo de la mamá, donde realmente el agradecimiento te lleva al perdón profundo, a donde ya realmente ya no enlazas con ningún sentimiento de minusvalía, de eso que dicen algunas personas de perdono, pero no olvido, es todavía contrario, un concepto, muy conflictivo. sí. Y ella encuentra, un perrito con el cordón umbilical que quedó por ahí abandonado y lo recoge. Y ella siente, ya pasan los años, es cuando ya sucede esto, que yo la vuelvo a recibir, y ella siente que tiene que salvar ese perrito, lo saca adelante. El perrito la saca de la rigidez de su trabajo como Maravilla. prefecta, Ujú. por sus brincos y sus juegos, y lo ama con locura, pero el día que el perrito se muere, ella no entra en un duelo. Y las personas insensibles, ignorantes más que nada, está loca. No lo puedo ¿Qué entender. le pasa? ¡Qué exageración! Era un perro, era su hijo simbólicamente. Entonces, tenemos que ver los duelos diferentes, Roxana, sin calificación. Y yo creo que ese sería un gran paso, ¿no? Cuando decimos, ¿en qué nivel estoy de conciencia? Pues autoobsérvate. ¿Qué tan empática o empático o respetuoso en una neutralidad eres realmente cuando la vida te enfrenta a circunstancias más fuertes? Wow, qué maravillosas enseñanzas nos deja ese aprendizaje. Siempre el no juicio, el no juzgar, sanar esos duelos y todos estos es un buen momento además para esto, con estas reflexiones que nos das, viene este Día de Muertos, la película de Coco es fantástica. Fantástica. Si no la han visto, Sí, que la vean. los invitaría a que planearan un altar de muertos donde, así hicieran su lista de los excluidos, porque sí nos complicamos mucho. La naturaleza es simple. Yo creo que son de las enseñanzas que a mí, me cautivaron de Sai Baba. Esa sencillez con la que él, acomodaba las cosas y te invitaba a liberarte de egos y apegos, porque básicamente la filosofía de Baba, y eso decía, esta es una filosofía, es una invitación, veme como tú quieras, es trabajar con tus egos y tus apegos. Y ya nada más así como para cerrar, ¿no? O sea, la primera vez que voy a la India, al ashram, fue cuando Baba cumple 80 años,
y estaba yo, con mi primera o segunda certificación de hipnosis, ¿no? Las técnicas terapéuticas son de moda, ¿no? O sea, tienen sus modas. En ese tiempo me tocó la hipnosis ericksoniana, entonces un grupo de personas llegamos ahí con baba y bla, bla, bla. Y yo, haz de cuenta que llevaba una estrella aquí en la frente. Baba, ya tengo mi primera certificación de hipnosis para vidas pasadas. Pero la vida es un carnaval y una maravillosa mujer argentina, que le dice a Baba: "Baba, ¿qué opinas?". Dice: "Yo soy terapeuta de vidas pasadas, ¿y qué opinas de la importancia de investigar en las vidas pasadas?". Ujú. Y todos así, todos atentos, ¿no? Y dice Baba: "¿Y no sería mejor que investigaras sobre esta vida?". Claro, Mejor claro. investiga quién eres en esta vida. Y bueno, pues ahí me enamoré de Sai Baba. Ahí muchos Mm. momentos más. Estela, muchísimas gracias, bienvenida. Bueno, tu contacto lo voy a poner aquí debajo porque estoy segura que muchas personas van a querer conectar contigo por si tú das consultas vía Zoom o Presencial, vía Zoom y video WhatsApp, lo que le acomode a presencial. la persona. Okey, presenciales en el puerto de Veracruz y en la Ciudad de México, supongo. Y en la Ciudad de México, sí. Ujú, okey. Pues muchas gracias, Estela. Hay mucho que yo sé que hay mucho que hablar todavía. Uy, temas maravillosos. Sí, Y ¿eh? bueno, pues, ya sabes también quién me alimentó en esta corriente. Ya Sí, sabes también mi gran amigo que bueno, siempre está presente cuando tratamos estos temas, ¿no? Tu sí, papá. mi papi. Muchísimas gracias, Estela. Un abrazo Gracias a grande, ti. grande, grande y toda mi gratitud. Hasta pronto. Gracias, Bye. gracias.